Esta es la historia de Kamito, el único varón que puede controlar espíritus. Ya que era poderoso, fue invitado a una escuela de magia solo para chicas. Sin embargo, su vida dio un giro cuando una chica la convirtió en su esclavo, obligándole a ser su criado en casa. Cuando Kamito se cruzó con una waifu pelirroja que se bañaba en un río, intentó asegurarle que no pretendía hacerle daño. La chica avergonzada dijo que tenía 16 años, pero Kamito argumentó que ninguna chica de 16 años sería tan plana como para hacer una tabla de planchar, lo que obviamente le enfureció. Así que invocó a su elemental de fuego, Wafi. Al darse cuenta de que era una elementalista espiritual, Kamito intentó razonar con ella, pero ella utilizó su látigo de fuego contra él. Atravesó el árbol tras el que se escondía, y Kamito le recordó que seguía en el estanque, lo que hizo que soltara el látigo, y rápidamente intentó cubrir su cuerpo, pero el árbol que atravesó casi le cae encima a ella misma. El prota se dio cuenta de esto y consiguió salvarla antes de que cayera el árbol, pero accidentalmente le agarró la pechonalidad y ella volvió a golpearle. Cuando se despertó, su látigo estaba atado alrededor de su cuello, y ella estaba completamente vestida mientras le decía que se alegrara de haberle perdonado su miserable vida. Kamito le recordó que había sido él quien la había salvado, pero la chica, que se llamaba Claire, dijo que solo había fingido salvarla para poder tocar su pechonalidad. Kamito sonrió y señaló que era una de las princesas de la Academia del Espíritu Orisha, lo que hizo que ella se preguntara por qué le importaba eso. Él explicó que solo las doncellas castas podían interactuar con los espíritus del Astral Zero, así que era obvio que ella no tenía experiencia con los hombres, pero dijo que era muy atrevida por llevar ropa interior roja. Ella le rebatió inmediatamente diciendo que era blanca, y fue entonces que se dio cuenta de que Kamito se estaba burlando de ella. Al ver que estaba avergonzada, se levantó y se disculpó. Cuando ella le preguntó por qué estaba en el bosque, él le mostró una carta, diciendo que había sido invitado por Greyward, el director de la academia. Mientras caminaban por el bosque, Kamito le preguntó a Claire por qué estaba en el bosque. Ella le contestó que se estaba purificando para prepararse para un contrato de espíritus. Ella lo llevó a un viejo edificio con una barrera y le explicó que dentro estaba la legendaria espada sagrada, la cual había derrotado al demonio Lord Salomón. Claire dijo que ninguna princesa del santuario había sido capaz de tomar un contrato con ella desde la fundación de esta academia, por lo que no estaban seguros de si era real o era un mito, pero como tenía un espíritu poderoso, estaba dispuesta a intentarlo. Kamito señaló que ella ya estaba contratada por un espíritu de fuego, y ella admitió que necesitaba más poder, pero él le recordó que los espíritus sellados eran difíciles de domar, e incluso podían matar a su elementalista. Claire argumentó que necesitaba más poder y derribó la barrera antes de entrar. El prota obviamente la siguió, pero ella le dijo que si pasaba algo, no sería responsable de él, así que le preguntó si estaba segura de poder domar al espíritu, y cuando ella dijo que sí, él dijo que no habría ningún problema si la acompañaba. Pronto llegaron a la habitación que guardaba la espada en un altar en medio de la habitación, y mientras Claire se acercaba, Kamito le advirtió que tuviera mucho cuidado, lo que hizo que Claire le llamara miedoso. Cuando llegó al altar, agarró la empuñadura de la espada y dijo las palabras mágicas para formar un contrato, así que dijo abracadabra y esas cosas, y sacó la espada, pero se convirtió en cenizas, tras lo cual el altar explotó. Kamito la salvó rápidamente antes de que pudiera resultar herida, y le mostró la espada real, la cual les atacó rápidamente. Sin embargo, esto no detiene a Claire, así que se levantó e invocó a su elemental, que adoptó su forma espiritual y atacó a la espada. Sin embargo, fue apuñalado, y como una triste Claire estuvo a punto de ser atacada por la espada, Kamito se puso delante de ella y levantó la mano. Mientras la espada lo apuñalaba, pronunció las palabras del contrato y logró formar un contrato con la espada. La formación del contrato lo dejó inconsciente, y cuando despertó, Claire le preguntó cómo era posible que un hombre pudiera firmar un contrato con un espíritu, ya que solo las mujeres habían podido hacerlo. Mientras se quejaba, Kamito le preguntó si sabía que solo había un hombre en la historia que lo hubiera hecho, y que más tarde sería conocido como el señor demonio Salomón. Al no darle una respuesta, Claire le exigió que se convirtiera en su espíritu contratado, ya que básicamente le había robado el espíritu que ella quería domar. Más tarde, Claire llevó a Kamito a la academia con su látigo alrededor del cuello como una sanguijuela. Sin embargo, esto no le molestó, ya que él le dio las gracias por mostrarle el camino, pero le preguntó por qué le había llevado hasta allí como si fuera un perro. Claire le dijo que era porque no podía aceptar firmar un contrato con ella, y porque no podía confiar en un mirón degenerado. Él le dijo que dejara de llamarle así, y se presentó como Kamito, pero
pero ella le dijo que sonaba raro. Kamito le dijo que su nombre, Claire, tampoco era común, y ella admitió que sonaba raro, pero él le dijo que sonaba bien. Claire sintió un poco de vergüenza, pero intentó disimular. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que Kamito se había pirado. Mientras tanto, Kamito, que estaba en un árbol cercano, bajó de un salto y se dirigió al despacho del director. Mientras caminaba por el vestíbulo del colegio, los alumnos se preguntaban qué hacía un tipo en su colegio, así que comenzaron a conversar entre ellas. Cuando Kamito llega a la puerta de la directora, le escuchó discutir con alguien que no estaba de acuerdo con su decisión de invitarlo a la escuela. De repente, la puerta se abrió de una patada y una chica de pelo azul lo tiró al suelo, así que se sienta sobre él y le pone la espada en el cuello. Cuando se dio cuenta de que era un chico, se levantó y le amenazó con cortarle en pedazos. Intentó atacarle, pero él se apartó, y antes de que pudiera atacar de nuevo, la directora le dijo que se retirara. La chica que la directora se refirió como Elise intentó discutir, pero el director no le dio la oportunidad de hablar y le pidió que se marchara antes de invitar a Kamito a su despacho. Una vez dentro del despacho, la directora le contó que Elise era la jefa de los caballeros que mantenían el orden en la escuela, y le dijo que no le agradaba la idea de que él estuviera cerca. Mientras hablaba, se fijó el sello espiritual que llevaba en la mano derecha y le preguntó cómo lo había conseguido. Kamito le cortó que era una larga historia y le preguntó que si lo que había escrito en la carta era cierto. Ella se lo confirmó y luego le dijo que su espíritu contratado seguía vivo, así que él le preguntó dónde estaba Restia, el espíritu, pero la directora le dijo que de ninguna manera va a compartir esa información con él. Así que la pregunta es, si no va a compartir la información con él, ¿por qué decírselo? Kamito le preguntó entonces qué espera conseguir ocultándole la información, y ella dijo que lo iba a trasladar a la escuela. Algún tiempo después, mientras Ellie se daba una vuelta por la escuela, Kamito se preguntó qué estaría planeando la vieja loca de la directora. Sus pensamientos se vieron perturbados por Ellis, que le acusó de estar mirándole, pero él explicó que estaba pensando y le dijo que no se pusiera así. Ellis le recordó que solo toleraba su presencia en la escuela por la directora y le dijo que nunca aceptaría un elementalista varón. Luego lo llevó a los establos, señaló una choza mal construida y le dijo que ese sería su hogar. A continuación lo llevó a su clase y lo dejó delante de la puerta para que Claire tirara de él hacia ella con su látigo. Claire le preguntó por qué estaba tan cariñoso con Ellis después de haber huido de ella, y él le explicó que ella le estaba enseñando en la escuela, ya que ahora estudia allí. Claire no le creyó lo que dijo, ya que le dijo que no había elementalistas masculinos, pero en eso que se acordó que Kamito había hecho un contrato con la espada, por lo que tenía que firmar un contrato con ella, y como estaba cansada de que ella esté insistente, Kamito aceptó. Sin embargo, la sonrisa de satisfacción de su rostro desapareció cuando él arrinconó y le dijo que para firmar un contrato con un espíritu humano de alto nivel tenían que sellarlo con un beso. Claire se sonrojó, intentó argumentar que no era necesario hacerlo, así que le preguntó si tenía miedo. Inclinó la barbilla hacia arriba como un macho sigma, pero antes de que pudiera ir más lejos, fueron interrumpidos por Freya, su maestra. Más tarde en el aula, Kamito se presentó a la clase y fue recibido con emociones encontradas, haciéndole comprender que empezar su humilde harem era imposible. Cuando vio a Claire echando humo en su silla, se preguntó si le habría perdonado por burlarse de ella antes. Una de las alumnas le preguntó si había domado al espíritu de la espada, y él le preguntó cómo se había enterado, pero Claire intervino y anunció que lo había domado a él antes de que él domara al espíritu, lo que hizo que otra estudiante preguntara su relación. Claire no perdió el tiempo en decir que era la relación de un amo y un esclavo, lo que hizo que Kamito preguntara cuándo había aceptado ser su esclavo. Freya tuvo que golpear la mesa con su libro para restablecer el orden y pidió a Kamito que buscara asiento, pero en su camino para encontrar su asiento disponible, Claire envolvió su látigo alrededor de su cuello, deteniéndolo en su camino. Le exigió que se sentara a su lado, pero Kamito le dijo que no quería tener que ver su cara cada vez que se sentara, y mientras luchaba por soltarse, alguien disparó una flecha de hielo al látigo para liberarlo. Cuando levantó la vista, vio a una chica de pelo rubio y ojos verdes, a la que Claire se refirió como Resler Lorenfrost. Mientras le preguntaba por qué se entrometía, Resler le dijo que era obvio que Kamito quería sentarse con ella, lo que le hizo preguntarse si también tenía hielo en el cerebro. Sin embargo, le dio las gracias por salvarle. En lugar de reconocer lo que había dicho, le pidió que se convirtiera en su sirviente.
sirviente, lo que hizo que Claire le dijera que se joda y que se buscara a otro sirviente. Las dos chicas empezaron a discutir y siguieron tirando del pobre de Kamito entre ellas como si se tratara de un trapo viejo, y justo después de que Freya le pidiera que lo dejaran, su criada vino corriendo hacia ellas, pidiéndole a su ama que se detuviera. Mientras corría, tropezó accidentalmente con los escalones y casi se cae, así que Kamito corrió a ayudarla, pero los dos cayeron juntos. La criada, que se llamaba Carol, se disculpó, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. Mientras la clase estallaba en gritos, Clay traía su látigo para disciplinarle. Esa noche, mientras estaba en su cobertizo, Kamito recordó su conversación con Grayward, en la que ella le había dicho que la competición de danza de espadas comenzaría en 2 meses y que tenía que participar, sí o sí. Él le dijo que no iba a hacerlo, pero ella le dijo que él era el único que tenía una oportunidad con la bailarina más fuerte, Ring Ashbel, que había regresado y traería el espíritu de oscuridad con ella. Kamito recordó su conversación con Freya, donde ella le dijo que su clase estaba llena de niños problemáticos y que su presencia empeoraría las cosas. Ella le dijo que entendería las razones de Grayward para admitirlo en la academia, pero le preguntó cuál era su razón para aceptar su loca idea de participar en la danza de la cuchilla. Kamito le dijo entonces que solo había hecho lo que se le había ordenado, pero cuando ella le dejó solo, dijo que el ganador del baile de espadas se le concedía cualquier deseo. De vuelta al presente, justo cuando se estaba quejando de que tiene hambre, escuchó que llamaban a la puerta, y al abrirse, vio a Rinslet de pie fuera con una bandeja de comida. Al ver esto, se levantó recontento, diciendo que era una muy buena persona y toda la paranoia, lo que le hizo decir que compartiría gustosamente con él si aceptaba ser su sirviente, pero Kamito dijo que no le interesaba y cerró la puerta. Ella volvió a llamar y dijo que pasaría por alto su grosería si lamía sus pies, lo que hizo que él volviera a dar un portazo, pero ella metió el pie, lo que le hizo gritar de dolor cuando él empujó la puerta. Finalmente, él abrió la puerta y le preguntó por qué se comportaba así, pero ella ignoró esto y entró. Al entrar en la habitación, dijo que no era diferente de un ave de corral y le invitó a venir a vivir con ella, pero Kamito rechazó su oferta, diciendo que prefería quedarse aquí a estar con ella. Ella dejó la comida y se dio la vuelta para marcharse, pero él la detuvo y le ofreció ser su amigo si ella quería. Rinslet se sorprendió y se puso nerviosa, lo que hizo que él le preguntara si todo iba bien, pero ella hizo caso omiso de su pregunta y trató de mostrarse tranquila e imperturbable. En ese momento, Claire llamó a Rinslet por su nombre y se le cayó toda la comida que tenía en las manos. Re triste, man. Llamó a Rinslet imbécil conspiradora por intentar robarle a su esclavo. Rinslet no tardó en devolverle el insulto. Claire replicó, diciendo que ella era la única que podía ser comparada con un perro, ya que el escudo de su familia tenía literalmente un perro. Rinslet argumentó que el escudo de Lonsfrot tenía un orgulloso lobo, pero Claire se rió y dijo que, como mucho, era un chihuahua, lo que obviamente le enfureció, así que invocó a su elemental, un espíritu ojo de demonio llamado Fenrir. Claire no se inmutó y también se burló del espíritu demoníaco, pero Rinslet le dijo que no permitiría que una pecho plano insultara el nombre de su familia y se saliera con la suya. Ante la mención de su falta de pechonalidad, Claire se enfadó, así que invocó a Scarlet, su elemental, y desafió a Rinslet, la cual dijo que se llevaría a Kamito si él perdía. Al oír esto, Kamito protestó y le preguntó a Claire si era buena idea permitir el duelo. Claire le dijo que estaba bien y le explicó que las dos siempre estaban enfrentadas aunque fueran amigas. Los elementales se atacaron entre sí y las chicas comenzaron a discutir, pero mientras peleaban, Fenrir golpeó a Scarlet y ella aterrizó en la choza de Kamito, prendiéndola a fuego. Cuando Claire se dio cuenta, se lo contó a Rinslet, que no se lo creía hasta que se dio la vuelta y confirmó que era así, pero ella afirmó que no se preocupen y que esto es algo que ella puede manejar, así que le disparó una flecha congelante. La flecha obviamente apagó el fuego, pero también destruyó la pobre choza de Kamito. Y cuando dijo que tal vez había usado demasiado poder, Claire le dijo que admitiera que no tenía control sobre él. Cuando los dos empezaron a discutir, Ellis llegó con otros 2 caballeros y la regañó por batirse en duelo en los terrenos de la escuela. Cuando vio la choza destruida, pensó que Kamito era el responsable de haber destruido la choza, así que intentó regañarle, pero Claire le dijo que había sido Rinslet. Cuando Rinslet señaló a Claire, diciendo que ella había provocado el incendio, Ellis dijo que estaba cansada de que los alumnos de la clase de los cuervos siempre causaran problemas. ¡Ah! Los demás caballeros se burlaron de ellas, diciendo que no podían esperar menos de una noble de retaguardia y de la hermana de una traidora. Claire les dijo que se callaran, y cuando intentaron responder, Ellis les detuvo, diciendo que informaría del incidente del centro de mando.
así que se volteó para marcharse. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, Claire les llamó cobardes sin carácter, lo que hizo que Elise las amenazara, pero ella se negó a callarse, diciendo que no permitiría que nadie se saliera con la suya insultando a sus hermanas. Así que retó a las tres a un duelo. Rinslet se ofreció a luchar con ella, así que Elise aceptó la propuesta e indicó a Kamito que se uniera a ellas para que fuera una lucha más justa. Después de eso, Claire le dio un espacio a Kamito en su habitación, solo para ser sorprendido. Ella estaba viviendo en una habitación desordenada. Cuando se quejó de ello, ella llamó a Scarlett y le pidió que limpiara. Kamito preguntó si estaba bien para él estar en la habitación de las chicas, y ella le dijo que ella era su espíritu elemental y que no había ningún problema. También admitió que no quería dejarlo solo, porque no quería que Rinslet le ponga las manos encima. Cuando se dio la vuelta, vio que él estaba hojeando su colección de libros, y cuando empezó a leer los nombres, tenían algunos nombres pervertidos. Le tiró una almohada a la cara y corrió a recoger los libros. Mientras ella recogía los libros, él notó algo tirado en el suelo, así que lo agarró y se lo guardó en el bolsillo. Entonces le preguntó a Claire por qué no tenía compañeros de piso, y ella le dijo que nadie quería estar cerca de ella. Entonces le preguntó si tenía pareja para el baile de la cuchilla, porque se necesita un equipo de 5 para poder participar. Claire le dijo que podía con ello, y que lo único que necesitaba era un espíritu poderoso y todo iría bien, diciendo que como era su esclavo, tendría que demostrarle de lo que era capaz. Entonces él le dijo que no paraba de meterle en problemas, y mencionó que no había comido en todo el día. Entonces Claire lo llevó a la cocina y le mostró todas las conservas que tenía, y le pidió que eligiera una. Kamito le preguntó por qué solo tiene comidas de ese tipo, pero ella solo comenzó a dar excusas, así que le dijo que admitiera que era un inútil en la cocina. Ella le mandó a callar y le reveló que iba a bañarse, pero le dijo que no la mirara, como si fuera a arriesgar su vida por echar un vistazo. Mientras ella estaba en la ducha, Kamito usó a Scarlett como estufa, y mientras se disculpaba por haber usado mal su habilidad, escuchó los gritos de Claire. Ella corrió a la cocina con un espíritu de agua envuelto alrededor de su cuerpo, pidiendo ayuda. Kamito le dijo que no se asustara, y entonó un cántico antes de tirar de ella hacia él. El espíritu la liberó, así que después de eso, Kamito le dio su chaqueta, y también un pañuelo para que se limpiara la cara. Pero cuando ella lo agarró, se dio cuenta de que no era un pañuelo, sino su ropa interior, ya que resulta que eso era lo que Kamito había agarrado antes, y le acusó de ser un asqueroso ladrón olfateador de ropa interior, y ya le quería prender fuego y todo. Cuando se sentaron a comer, Kamito le preguntó por qué iba detrás de un espíritu fuerte, así que ella decidió contarle la verdad. Le explicó que había alguien a quien deseaba volver a ver, y se quitó el collar para enseñárselo, y cuando él lo miró, se dio cuenta de que tenía el escudo del ducado de Elstein. Esa misma noche, mientras caminaban por el bosque, Kamito recordó lo que Claire le había revelado. Le había dicho que el duque de Elstein había caído hace 4 años, después de que su hermana rubia causara un gran desastre en el imperio de Ordisia, lo que había hecho que le pongan el nombre de la reina de la calamidad. Esto le hizo sentir que tanto él como Claire se parecían, porque ambos querían encontrar a alguien importante para ellos. Finalmente llegaron a la puerta astral, que los llevaría al Astral 0 para el duelo, y Claire le aseguró a Kamito que era segura y que solo estaba conectada a espíritus de bajo nivel, razón por la cual la escuela la había dejado sola. Cuando entraron en el centro, fueron transportados al Astral 0, donde Claire le dijo que cualquier herida sufrida sería leve, pero Kamito dijo que podría ser peligroso para la mente. Mientras caminaban en busca de Rinslet, Claire le contó que había oído que Ren participaría en el próximo Blade Dance, y dijo que la admiraba y que aspiraba a ser como ella. También dijo que el Blade Dance de Ren había ayudado a limpiar el desastre de su hermana, así que se lo debía. En ese momento llegaron a la arena, y Rinslet le preguntó por qué llegaban tarde, así que Claire le explicó que había sido atacada por un espíritu de agua, lo que sorprendió a Rinslet, haciendo que Kamito se preguntara si los dispositivos espirituales funcionaban mal o si alguien estaba detrás del ataque. Elise y su equipo no tardaron en llegar, y tras hablar un rato, comenzaron el duelo. Cuando Elise invocó a su elemental, un espíritu de viento demoníaco atacó a Kamito, pero este se apartó de un salto mientras Claire le decía que usara el elemental. Este lo invocó, pero en lugar de una espada, salió una daga, lo que sorprendió a Claire, ya que ya lo había visto antes. Kamito explicó que había pasado mucho tiempo desde que utilizó un espíritu contratado, por lo que no fue capaz de sacar todo su poder. El elemental de Elise trató de atacarlo de nuevo, por lo que saltó fuera del camino, y Claire utilizó su látigo para tirar de él hacia atrás, pero uno de los compañeros de Elise utilizó su espada de hielo para atacarla. Cuando Kamito se volvió para mirarla, la segunda chica lo atacó con un martillo de doble cara, pero él saltó a tiempo,
La chica trató de atacar de nuevo, pero recibió un disparo de Rinslet, a quien Kamito regañó por llamar la atención sobre sí misma, ya que se suponía que era su apoyo. Sin embargo, Rinslet lo ignoró, y estaba haciendo una pose cuando Elise envió su elemental tras ella. Atacó contra ella, pero consiguió empujarla hacia abajo con la fuerza de su viento, lo que provocó que ellas dos gritaran su nombre. La distraída Claire fue entonces atacada por una de las compañeras de Elise, pero esta utilizó su látigo para sujetarla y la rodeó en una bola de fuego. Entonces le dijo a Kamito que fuera por Elise, cosa que hizo, pero cuando le lanzó su daga, ella le golpeó con la suya y desapareció. Elise entonces llamó a su espíritu elemental, y este se transformó en una lanza, así que Kamito se quedó atraído por el aspecto y la llamó hermosa. Elise pensó que se refería a su lanza y admitió que se refería a ella, pero ella le malinterpretó e intentó atacarle. Sin embargo, se detuvo cuando la bola de fuego de Claire y la flecha helada de Rinslet chocaron y les explotaron en la cara, haciendo que las dos chicas empezaran a discutir. Mientras discutían, Kamito estaba concentrado en las dos, cuando Elise intentó atacar de nuevo, así que la detuvo cuando vio que aparecían unas nubes púrpuras de las que descendía un espíritu demoníaco. Alice le dijo que se marchara, pero Kamito le dijo que se quedaría a ayudarla, pero ella le recordó que no era capaz de controlar su elemental. Claire, en su deseo de conseguir más poder, decidió luchar contra el espíritu demoníaco para formar un contrato con él, a pesar de que Kamito le dijo que se quedara atrás. Lo hizo bien con la ayuda de Alice, pero aún así terminó demostrando que no era rival para ese espíritu, ya que le dio una paliza y le estampó contra un pilar. Claire estaba en un lugar peligroso, por lo que su elemental trató de protegerla, pero terminó siendo comido. Kamito entonces saltó mientras trataba de hacer todo lo posible para convocar a la espada en su mano derecha, y cuando se las arregló para convocar a la espada, cortó al demonio por la mitad con un solo golpe y lo derrotó. El grupo atendió a Claire, que estaba deprimida por haber perdido a Scarlet. Kamito intentó animarla, pero terminó colapsando como resultado de usar toda su energía para invocar una espada. Más tarde, Kamito se despertó y se encontró a una chica bajo las sábanas. Mientras él intentaba averiguar cómo había entrado ella en la habitación, escuchó la voz de Rinslet y le pidió que se escondiera, pero ella se escondió bajo las sábanas de nuevo. Cuando Rinslet entró, le dijo que si ya se sentía mejor debía levantarse, pero cuando él dudó, ella notó el bulto en las sábanas y le preguntó qué escondía. Kamito le dijo que era normal que los chicos estuvieran así cuando despiertan, pero ella tiró de la sábana para revelar a Esto hizo que Rinslet le comenzara a insultar por tener una waifu en su cama. Pero cuando él intentó explicarse, ella invocó a Fenrir y le ordenó que hiciera pedazos a Kamito. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, este le ordenó que se detuviera, cosa que hizo, conmocionándolos. Entonces se reveló que era el espíritu de la espada que había invocado. Más tarde, ese mismo día, Kamito y paseaban por los terrenos de la escuela cuando le contó la razón por la que no era capaz de usar todo su poder. Era porque seguía unido a su antiguo espíritu contratado. Mientras discutían, fueron interrumpidos por Elise, que siempre se hacía de la idea equivocada cada vez que veía a Kamito con una chica. Acusó a Kamito de ser un guarra desvergonzado por ir detrás de una joven inocente y la apuntó con su espada. Pero antes de que pudiera explicarle que era un espíritu de la espada, le dio una nueva forma a la espada de Elise, lo que le convenció de que no era tan brillante como suponía. Se sentaron a charlar y ella se disculpó por tener odio hacia él solo por ser un hombre, pero Kamito le dijo que estaba bien y aceptó su disculpa. Luego le preguntó por Claire, porque había comprobado antes en su habitación y no estaba allí. Así que Alice le dijo que Claire parecía estar disgustada por haber perdido su espíritu contratado y que probablemente estaba entrando en la ceremonia de contratación de espíritus militares en la ciudad academia, que se decidía mediante la danza de las cuchillas. Tras enterarse de que Claire intentaba luchar en la Dance Blade sin un espíritu contratado, Kamito decidió ir a buscarla para detenerla. Mientras tanto, Claire se dirigía a la arena y en el camino se encontró con alguien misterioso encapuchado, que le ofreció un misterioso poder oscuro, y como era de esperar, ella lo aceptó, sin pensar en las consecuencias. Y a mí ya me lo decían, nunca aceptes cosas de desconocidos. Kamito corrió a la arena con para evitar que Claire cometa una locura, pero Claire, con su arrogancia y estupidez, ya había entrado en la Dance Blade sin un espíritu. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles y desperdiciados, ya que estaba recibiendo una paliza por parte de sus competidores, lo que la ponía en verdadera desventaja. Se burlaban de ella por luchar sin un espíritu contratado, así que le decían débil e inútil, en comparación a su hermana, que era conocida como la reina de la calamidad. Esto
obviamente llegó a tocar su fibra, y Claire se dejó llevar por sus sentimientos, lo que provocó el misterioso poder que recibió en su mano izquierda de activar. Invocó a un frenético espíritu, que era una versión poseída de Scarlet de Claire, y el aura oscura que surgía hizo que los demás espíritus de la arena enloquecieran. Justo entonces, Kamito llegó mientras todo el público era evacuado, y reconoció al Black Ellicott como el espíritu de fuego de Claire, Scarlet, por lo que le dijo que estaba siendo poseída por un espíritu frenético. Kamito entró en la arena con como espada y se acercó a Claire, que parecía estar aturdida, así que intentó recordarle que no estaba sola, diciéndole que él estaba con ella. Él le dijo que aunque quiera poder, ese no era el camino, y que si de poder se trataba, veía que el poder era su espíritu contratado. El espíritu entonces atacó a Kamito, que había analizado unos patrones de ataque con facilidad debido a su modo frenético, lo que le permitió golpearlo con un solo tajo y liberó a Scarlet de la posesión del espíritu frenético. Después de que el aura del espíritu frenético desapareciera, los otros espíritus de la arena fueron liberados, y Kamito preguntó entonces a Claire de dónde sacaba tanto poder. Antes de que ella pudiera explicárselo, apareció el encapuchado y se reveló como Restia. Kamito la reconoció e intentó hablar con ella, pero liberó otro espíritu frenético antes de desaparecer. Claire y Kamito salieron corriendo. Claire le preguntó quién era la chica misteriosa, y él le dijo que era su espíritu contratado, y se culpó por cómo había resultado. Claire intentó que dejara de culparse y reprocharse, dándole un beso, pero le hizo saber que era cosa de una sola vez. Finalmente Kamito volvió en sí, y ambos se apresuraron a derrotar al espíritu frenético antes de que llegara a la ciudad. Pero mientras luchaban contra el espíritu, Claire se dio cuenta de que el estilo de lucha de Kamito era bastante similar al de Ren. Kamito consiguió derrotar al espíritu frenético, pero se desmayó porque había usado demasiado de su poder. Cuando despertó, se encontró de nuevo a Est, la cual estaba bajo sus sábanas para variar, lo que causó un problema con las chicas cuando acudieron a comprobar su estado y vieron a los dos en una situación un tanto comprometida. Mientras tanto, en el interior de un carruaje rumbo a la academia, una chica de pelo morado habla consigo misma, diciendo que por fin había encontrado a Ren. En algún momento del pasado, la chica de pelo morado luchó contra el espíritu, y cuando intentó invocar a su elemental, no pudo, así que se resignó a su muerte. Justo antes de que el espíritu pudiera atacarla, un joven Kamito saltó delante de ella y lo eliminó para salvarla. Con el espíritu derrotado, Kamito le preguntó si estaba bien, así que ella le dio las gracias por salvarla, pero se fijó en el wifi elemental que llevaba en su mano y recordó que pertenecía a Ren. Cuando ella le preguntó por qué lo tenía, él escondió rápidamente detrás de él. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que era Ren, así que le exigió que le dijera por qué se hacía pasar por una chica. Kamito le dijo que tenía una buena razón y le rogó que guardara su secreto, a lo que ella accedió porque le había salvado la vida. Entonces ofreció sacarla del bosque, pero cuando se dio cuenta de que no llevaba zapatos, se ofreció a llevarla cargando. Mientras la sacaba del bosque, ella le preguntó por qué se había vestido de chica para participar en la Dance Blade, y Kamito le dijo que era porque tenía un deseo que quería hacer realidad. A las afueras del bosque, le dijo que tenía que ir a otro partido, pero antes de irse, ella le pidió que le dijera su verdadero nombre, cosa que él hizo, así que le preguntó si volverían a verse, y él le dijo que sí. De vuelta al presente, la chica de pelo morado seguía en el carruaje, cuando dijo que se alegraba de haberlo encontrado por fin. Mientras tanto, Kamito acababa de despertarse y decidió que ya se había curado lo suficiente de los efectos de la batalla de hace una semana, así que podía ir a por todas durante la batalla de adolescentes que tendría lugar más tarde. Cuando se estiró, agarró la pechonalidad de Est sin querer. Inmediatamente retiró las manos cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. La Est, mientras tanto, le preguntó si ya no quería jugar con su pechonalidad, y en lugar de contestarle, le preguntó por qué estaba sin ropa, pero ella, aún más despistada, le dijo que llevaba medias y que eso contaba como estar vestido, pero Kamito le dijo que llevarlos no contaba como estar vestida, así que Est le llamó sinvergüenza para intentar desvestirla. Kamito le dijo que se bajara de la cama, y en lugar de hacer lo que Kamito le dijo, que le besó, lo que hizo que él le preguntara por qué había hecho eso, pero ella le dijo que era su beso despertador. Ella también le dijo que sabía que besarse era la forma de un contrato, y él trató de explicarle que no era necesario, pero ella lo detuvo diciendo que era su espíritu contratado, y trató de besarlo. Sin embargo, se detuvieron cuando Claire entró en la habitación, y Kamito trató de explicarse, pero ella lo llamó de todo, y los dos se cayeron de la cama. Claire se puso encima de ellos y les exigió que se explicaran, pero Kamito le dijo que su ropa interior era visible desde su posición, lo que hizo que cerrara las piernas rápidamente antes de llamar a Scarlet para que lo quemara. Más tarde, fueron a su batalla por equipos, y Freya les explicó que su actuación durante las batallas afectaría su clasificación escolar. También les dijo que solo los 3 mejores equipos se les permitiría participar en el Blade Dance, y cuando Kamito señaló que era injusto poner solo
sola a Claire contra un equipo de 5, Freya les dijo que ella no tenía la culpa de que solo tuvieran 2 miembros en su equipo, añadiendo que si para el Blade Dance no tenían 5 personas en su equipo, no se les permitiría participar. Claire les aseguró que para entonces tendrían un equipo completo. Incluso presumió de que ella y Kamito eran suficientes para enfrentarse al equipo que tenían enfrente, antes de que Freya hiciera sonar el silbato. Más tarde, mientras comían con Est, Claire se quejó de lo fácil que les había resultado joderlos, pero Kamito le explicó que se debía a que el otro equipo estaba haciendo tiempo. Entonces recordó que uno de ellos había hecho una danza de invocación y utilizó su espíritu estampida para poseer a las bestias alrededor, resultando en una estampida. Después de eso, Freya les dijo que reunieran a más miembros si querían tener la oportunidad de participar en el Blade Dance, pero antes de dejarlo, señaló que Kamito luchaba como si estuviera solo, y eso no era bueno para el trabajo en equipo. Kamito estaba ensimismado, así que Sid y Claire le preguntaron si era porque estaba pensando en Restia, pero él no respondió, así que ella le dijo que si quería hablar de ello, podría hablar con ella. Justo entonces, Risley y Carol se acercaron a ellos y afirmaron que solo pasaban por allí. Sin embargo, Carol dijo que quería unirse a ellos para almorzar, así que Kamito le invitó. Cuando se sentaron, Carol les habló de la nueva estudiante transferida, que utilizó un espíritu del atributo sagrado durante sus exámenes de ingreso. Cuando Carol mencionó que tenía un físico impresionante, Kamito le preguntó por qué tenía esa información, pero ella se limitó a preguntarle si quería que le tendiera una trampa. Una tímida Claire le preguntó si le gustaba la pechonalidad, y Est le preguntó si era del tipo de chico al que le interesaba un cuerpo de ensueño, y que si no le importaba que tengan cara de náufrago. Más tarde, Risley le preguntó si habían conseguido nuevos miembros para su equipo, pero Claire le dijo que aún no habían encontrado a nadie. Cuando le preguntó a Risley si había encontrado compañeras de equipo, ella afirmó que no había visto a nadie que fuera tan bueno como ella, pero Carol les dijo que todas las de su equipo habían abandonado por las expectativas poco realistas que tenía, y por su innegable gran ego. Esto es un problema. Claire convino en que era demasiado orgullosa para trabajar con otros, y se preguntó si encontrarían a alguien que se uniera a su equipo. Cuando mencionó preguntarle a la nueva estudiante, Risley trató de insinuar a Claire que debería preguntarle a ella, pero ella no lo entendió, así que Kamito le susurró al oído a Claire que estaba esperando a que se lo pidieran. Kamito le dijo entonces a Claire que se lo pidiera, pero ella se negó diciendo que Risley era una bala perdida y que les causaría muchos problemas, porque era demasiado engreída. Consiguió convencerla. Claire le pidió a Risley que se uniera a su equipo, pero la egocéntrica chica dijo que deberían de unirse a su equipo en su lugar. Mientras discutían, Ellie se les acercó y le pidió a Kamito que se les uniera a su equipo, pero antes de que pudiera dar una respuesta, Claire lo abrazó y le dijo que de ninguna manera le dejaría unirse al equipo de Ellis. Su comportamiento le hizo darse cuenta de que, debido a su pasado, tenía miedo a ser abandonada, así que rechazó la oferta de Ellis. Ellis se dirigió entonces a Kamito y le dijo que el director había preguntado por él. Cuando llegó a la oficina de Greyworth, ella le dijo que tenía a alguien con quien quería que se reuniera, y llamó a la nueva chica. Cuando se acercó a él, se preguntó si sabría quién era, pero cuando Kamito le preguntó quién era, se dio cuenta de que no tenía ni idea de quién era, así que Greyworth la presentó como la segunda princesa del imperio, Fianna. Ella entonces le dijo que tenía un trabajo para él, y que quería que él y su equipo sean sus guardaespaldas, lo que elevaría la clasificación de su equipo si tenía éxito. Esto llamó su atención, así que le pidió más detalles, y ella le explicó que el Hat, la antigua ciudad minera, donde una vez se extrajo Spirit One, había estado teniendo terremotos inusuales recientemente. Ella dijo que necesitaba que él investigara la causa, pero Kamito preguntó cómo es que era la misión de rango S, si todo lo que tienen que hacer era investigar terremotos. Greywood dijo que había algo en la ciudad que podría causar problemas, pero antes de que pudiera decir más, Freya entró. Ella explicó que la amenaza potencial era un espíritu militar que podría destruir fácilmente una ciudad. Añadió que eran considerados inhumanos, por lo que habían sido sellados y eliminados tras la última gran guerra. Kamito preguntó entonces si eran la causa de los terremotos, por lo que Greyworth reveló que necesitaba investigar para averiguarlo. Ella también añadió que si los sellos se debilitaban, utilizaría un ritual de danza espiritual para calmar a los espíritus. Kamito les informa que tendría que hablar con Claire para saber si ella querría ir a la misión antes de poder darles una respuesta. Cuando salieron de la oficina, Freya le preguntó a Greywood si estaba al tanto de que Fianna había hecho trampa durante los exámenes de transferencia, y Greywood dijo que sí lo sabía. Freya le preguntó si iba a ser la vista gorda, y ella le dijo que sería una suerte para ella si Fianna volvía a despertar como elementalista. Pero antes de que pudiera continuar con lo que estaba diciendo, una criatura de un solo ojo apareció en la oficina y voló hacia ella. Greywood la sostuvo en su mano.
y le dijo a Freya que había un huésped no invitado a la ciudad academia. Mientras tanto, mientras Kamito y Fiona caminaban por el pasillo, le preguntó si le parecía bien que él fuera su guardaespaldas, y ella admitió que lo había pedido específicamente. Mientras hablaban, oyeron a los estudiantes cercanos cotillear sobre ellos, y Fiona le preguntó si creía que se había cambiado de escuela por su culpa. Kamito se quedó confuso y le preguntó qué quería decir, así que ella sonrió, lo llamó de una cierta manera y echó a correr, lo que le hizo preguntar cómo conocía ella su identidad. Fiona dio un paso atrás, y antes de que pudiera decir nada más, Claire, que se quejaba de que Kamito se tomaba su tiempo en el despacho del director, dobló la esquina y los vio. Llamó a Kimito guarro desvergonzado, así que él intentó explicarse, pero ella no estaba interesada en escuchar, y estaba amenazando con enfrentarse a él cuando Fiona le preguntó si era Claire Rouget. Claire le preguntó por qué había preguntado eso, pero Fiona no dijo nada, y las dos acabaron mirándose fijamente. Más tarde, esa misma noche, en su habitación, Claire se quejó de tener que compartir habitación con Fiona, diciendo que ya era estrecho con Est alojada aquí, así que Kamito se ofreció a marcharse, a lo que Claire no le gustó la idea, y le dijo que si se iba, no habría nadie para cocinar o limpiar. Incluso admitió que si se va, Elise y Rinslet tendrían la oportunidad de hacer su movimiento, y ella no estaba dispuesta a compartir al prota. Esto hizo que Fiona le preguntara cuál era la naturaleza de su relación. Entonces Claire le dijo que Kamito era su espíritu esclavo, y que ya habían completado el ritual del contrato. Tras oír esto, Fiona pareció enfadada, y Kamito se preguntó por qué se enfadaría porque Claire y él se besaran. Entonces Fiona señaló a Claire y la retó a un duelo, diciendo que si perdía, abandonaría la habitación y dejaría que ellos se divirtieran. Claire intentó negarse, así que Fiona le preguntó si se negaba porque tenía miedo de perder a Kamito a manos de ella. Al oír esto, accedió de inmediato y llamó a Scarlett. Sin embargo, Fiona le dijo que no le estaba retando a un baile de espadas, y le dijo que era una re violenta que solo resolvía las cosas con violencia. Claire emitió un sonido confuso, lo que hizo que Fiona le preguntara si todo el suministro de energía de su cerebro iba para sus pechonalidades, pero cuando le miró el pecho dijo que Claire era genéticamente estúpida, ya que no podía entender las cosas sencillas. Esto enfureció a Claire, así que intentó atacarla, pero Kamito la detuvo y Fiona anunció que harían un concurso de cocina. Después de cocinar, Claire fue la primera en presentar su comida, pero parecían los restos carbonizados de lo que hubiera puesto en la olla. Le dijo con confianza que sabía mejor de lo que parece, y cuando Est le dio un mordisco, dijo que sabía raro, pero Claire argumentó que Scarlett no tendría problema en comerlo. Entonces Kamito le dijo que Scarlett era un espíritu de fuego y no tenía pupilas gustativas. Fiona puso su comida delante de ellos, y cuando Kamito le preguntó qué era, ella le dijo que era un guiso blanco especial de la familia real, y él se preguntó si era daltónica o algo así, porque la comida que tenían delante era roja. Claire afirmó que no parecía seguro comerlo, pero Fiona insistió a que lo prueben. Claire lo hizo, pero no terminó bien. Más tarde esa noche, los caballeros habían recibido una paliza, y solo Elise quedaba en pie, así que luchó contra el intruso con todas sus fuerzas. Sin embargo, no era lo bastantemente fuerte, y justo cuando él estaba por darle el golpe final, Claire utilizó su látigo en llamas para salvarla. Kamito corrió hacia ella, pero ella les dijo que se marcharan, diciendo que la pelea no era asunto suyo, pero ellos argumentaron que mientras su amiga estuviera en apuros, sí era asunto suyo. El intruso pronunció el nombre de Kamito y le dijo que no iba a luchar contra él en su estado debilitado. Levantó el objeto que había robado, alegando que ya tenía lo que había venido a buscar, así que se dio la vuelta para marcharse. Claire intentó detenerlo, pero él saltó antes de que su látigo pudiera alcanzarlo. Fue tras él y llamó a Kamito, que lo siguió, pero Elise les dijo que tuvieran cuidado, ya que tenía dos espíritus elementales. Claire trató de golpearlo con su látigo, pero terminó cortando un árbol por la mitad, y cuando cayó, creó una nube de polvo que bloqueó su vista. Kamito saltó por encima del árbol y dijo que podía sentir al tipo justo antes que apareciera a su lado e intentar atacarlo. Kamito esquivó todos sus ataques, por lo que invocó a un tercer elemental, conmocionando hacia Kamito, que dijo que esto era imposible. El intruso dijo que el señor de los demonios Salomón había controlado a 72 espíritus, pero Kamito argumentó que todo era un mito y que nadie podía confirmarlo. El intruso le dijo a Kamito que él lo superaría, y se presentó como Gio, el sucesor del señor de los demonios. Justo entonces Claire lanzó una bola de fuego, pero se deshizo de él usando un cuarto espíritu, lo que resultó en una cortina de humo. Gio sujetó a Kamito a punta de cuchillo y le dijo que matarlo no
solo probaría que él era el sucesor del rey de los demonios. Pero antes de que pudiera decir más, Fianna le lanzó un cristal, que cortó por la mitad, provocando una explosión de luz. Enfurecido, se le quedó viendo, pero ella le dijo que dejara en paz a sus amigos, aunque le temblaban las rodillas y todo. Gio le lanzó un elemental, pero ella se quedó congelada por el miedo. Sin embargo, Kamito saltó rápidamente delante de ella y desvió el ataque, pero le hizo un corte en el hombro, lo que hizo que Gio confirmara que Kamito se había caído. Antes de salir corriendo mientras Claire corría hacia Kamito para ver si estaba bien, y cuando los dos se giraron se dieron cuenta de que Fianna se había desmayado. Cuando Fianna despertó, ve que Kamito entró en la habitación, así que le preguntó cómo estaba su hombro. Él le dijo que estaba bien, pero ella se disculpó por causarles tantos problemas, porque había sido demasiado cobarde como para hacer algo. Kamito ignoró lo que ella había dicho, y le agradeció por su ayuda. Kamito se sentó en su cama y le sonrió, pero ella apartó la mirada, y se preguntó por qué se preocupaba por ella, cuando solo había venido a utilizarle. Le informó de que, aunque los caballeros estaban investigando el incidente, aún tenían que ir a la ciudad minera. Entonces le dijo que querían hablar con ella de un asunto importante, pero ella se dio cuenta de que la puerta se había abierto, así que le dijo que hablaría con él donde Claire no pudiera oír su conversación. Inmediatamente irrumpió Claire, exigiendo saber qué era tan importante que tenían que hablar escondidas. Kamito le dijo que se dejara de imaginar cosas, pero ella ya quería atacar, así que Kamito levantó a Fianna y saltó por la ventana. La llevó al bosque y le preguntó cómo sabía que era Ren, así que ella le dio pistas hasta que recordó quién era ella. Kamito le preguntó por qué se había cambiado de escuela, y ella admitió que había oído hablar de un elementalista masculino, así que investigó un poco y descubrió que era la misma persona que había conocido años atrás. Mientras se dirigen hacia el lago, ella le dice que había decidido venir a Orisha, utilizar su secreto para chantajearle y obligarle a formar equipo con ella, lo que le hizo preguntar ¿por qué? Entonces le dijo que estar en el mismo equipo te aseguraría ganar el baile de la cuchilla, lo que le ayudaría a recuperar su título y honor, y a callar a todos sus haters también. Mientras tanto en la escuela, Rinslet le dice a Claire que quiere unirse a su misión, pero Claire le pregunta por qué quiere acompañarla, a lo que ella responde diciendo que no quiere estar lejos de su sirviente. Claire argumenta que Kamito es su esclavo y no el sirviente de Rinslet, por lo que no tiene nada que hacer. Sin embargo, Rinslet le dijo que si aceptaba, compartiría con ella los secretos para hacer crecer la personalidad. Al escuchar esto hizo que ella accediera, ya que estaba desesperada por llamar la atención de Kamito. Tras aceptar, le pidió tímidamente a Rinslet que le dijera de qué se trataba, y ella se lo susurró al oído. De vuelta en el bosque, Fianna le preguntó a Kamito por qué no estaba enojado con ella por tratar de usarlo, y él le dijo porque todas las mujeres en su vida ya se estaban aprovechando de él, y que iba a ser una más. Justo entonces, Alice y otros dos caballeros se acercaron a ellos, y como a Alice le gustaba sacar conclusiones precipitadas, pensó inmediatamente que los dos estaban en el bosque haciendo cosas guarras. Como a Fianna le gusta molestar a Kamito, se lanzó a sus brazos y apoyó la cabeza en su hombro, antes de decirle a Alice que efectivamente habían salido a hacer cosas guarras. Alice desenvainó su espada y les dijo que no permitiría un comportamiento tan inmoral en la academia, pero uno de sus caballeros tiró de ella para que se calmara y dejara de comportarse mal. Una vez que guardó su espada, Kamito le preguntó por qué habían salido tan temprano, así que ella le explicó que iban de camino a Gad, porque habían rastreado a Gio hasta ese lugar. Kamito le pidió que la acompañara, ya que él también iba para allá, pero ella se negó, diciendo que tenían que restaurar su honor atrapándolo ellos mismos. Cuando llegó la hora de partir hacia Gad, Kamito esperó fuera de las puertas con Est hasta que llegaran las chicas. Claire y Rinslet fueron las primeras en llegar, así que se preguntó por qué venía Rinslet. Claire le dijo que lo permitiría a cambio de una información importante, lo que dejó a Kamito confuso. Entonces Rinslet intentó decirle de qué se trataba, pero Claire lo amenazó con su látigo. Después de que Rinslet se despidiera de Carol, Fianna se acercó a ellos mientras forcejeaba con su caballo. Entonces Kamito le ayudó a calmarse, ya que antes eran compañeras en el establo. Claire le preguntó por qué no podía montar a caballo cuando era una princesa, así que ella le dijo que podía montar las cosas que realmente importan. Claire se burló de ella diciendo que era su personalidad la que le impedía mantener el equilibrio, lo que hizo que Fianna dijera que la única razón por la que Claire podía montar era porque estaba hecha una tabla. Rinslet entonces se presentó a Fianna. Sin embargo, a Claire no le pareció gustarle la forma en la que ambas se comportaban entre sí. Pronto rodearon Gade, que parecía un completo pueblo fantasma, sin nadie a la vista. Mientras caminaban por las minas, Fianna se fijó en un altar de piedra,
y les dijo a los demás que allí se había celebrado recientemente una ceremonia. Explicó que se trataba de una ceremonia de desvinculación, pero como este altar era falso, no funcionó. En ese momento la cueva tembló y se preguntaron ¿qué onda con eso? Mientras corrían a investigar, cuando llegaron allí, encontraron a Ellis luchando, así que Kamito se adelantó para ayudar. Gio no se movió y liberó una nube de gas venenoso, que afectó a todos los que estaban con él, ya que él estaba usando un espíritu de viento, y para protegerse, Ellis creó entonces un torbellino y lo envió hacia él, lo que detuvo la propagación de gas y lo hizo retroceder. A continuación, Gio invocó un elemental e intentó atacarla, pero Claire le disparó una bola de fuego mientras Kamito atacaba de frente. Consiguió romper la espada, pero Gio siguió invocando uno tras otro, haciendo que Kamito se preguntara cuántos espíritus estaba controlando. Claire tiró de la mano de Gio con su látigo, pero él le lanzó una bola de hielo, que ella intentó detener con una bola de fuego, pero esta explotó y la hizo volar. Kamito se giró para mirarla, pero Gio aprovechó esta oportunidad para atacar. Sin embargo, Kamito logró bloquear. Mientras luchaban entre sí, Rinslet lanzó una de sus flechas a Gio, pero este bloqueó el ataque con la ayuda de su espíritu de tierra, que luego utilizó para atraparla. Un enfurecido Kamito acuchilló las piedras que rodeaban a Gio, pero como había usado demasiada energía divina, su espada se redujo a una daga. Gio se burló de él, llamándolo débil y patético, pero Kamito argumentó que llevaba 3 años fuera del juego, por lo que aún estaba aprendiendo a controlar su elemental. Gio le dijo que esa no era la razón, y afirmó que le demostraría por qué era débil, antes de realizar un movimiento enviando un rayo hacia las chicas. Kamito saltó en el camino, y se las arregló para detener la explosión antes de que llegara a las chicas, pero los efectos de la explosión los envió volando hacia diferentes direcciones. Justo cuando Kamito se levantó y le dijo a Fiona que se escondiera, Gio le llamó patético por seguir intentando salvar a sus amigas. Entonces decidió acabar con todo liberando su espíritu más fuerte, que según él le había dado Restia. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, Fiona se puso al lado de Kamito y le exigió que se detuviera. Así que él le preguntó si estaba loca, pero en lugar de responder a sus burlas, empezó a entonar cánticos y reveló una piedra oculta en su pecho. Gio intentó contrarrestar la explosión con la suya, pero fue inútil ya que le explotó en la cara. Cuando la explosión se disipó, Gio no aparecía por ninguna parte, y cuando Kamito le preguntó a Fiona qué era la piedra, ella dijo que era una piedra de sangre, que era una piedra espiritual especial que contenía los poderes de un espíritu de alto nivel. Claire estaba más interesada en saber por qué Fiona había estado fingiendo tener gran personalidad, cuando era casi tan tabla como ella, así que Fiona le explicó que necesitaba el relleno extra para sostener sus piedras, y también dijo que había oído que a los chicos les gustaban grandes, lo que hizo que Kamito le dijera que algunos chicos preferían las mandarinas a las sandías. Claire empezó a sentirse esperanzada, hasta que Kamito dijo que le gustaban las sandías. Fiona entonces cayó en la revelación de que la piedra de sangre se suponía que era su carta de triunfo durante el baile de las cuchillas. Kamito le preguntó por qué la llevaba encima. Entonces admitió que había perdido su espíritu contratado hace 4 años, después de un incidente, y por eso había perdido su posición como princesa espíritu, y fue repudiada por la familia real. También les dijo que había utilizado la piedra durante sus exámenes, por lo que la gente creía que estaba controlando a los espíritus. Cuando Claire le preguntó por qué tenía tantas ganas de ir a su escuela y había hecho trampas para entrar, Fiona le dijo que quería ganar el baile de la cuchilla y que le concedieran el deseo de recuperar sus poderes. Claire dijo que podía haberse unido a cualquier otro equipo, pero sin embargo eligió el suyo, a pesar de que sabía de que estaban en la parte inferior de la tabla. Sin embargo, Fiona explicó que desde que Kamito era un elementalista masculino y Claire era la hermana de la reina de la calamidad, no era extraño tener a la reina perdida en su equipo, ya que todos eran rechazados no deseados. Entonces ella preguntó si aún la dejarían estar en el equipo, ahora que sabían que no tenía poderes, y Kamito le dijo que los amigos no abandonan a los amigos. En ese momento, la cueva tembló, y Kamito preguntó si Gio podría haber liberado el espíritu, pero Fiona afirmó que no podía haberlo hecho, ya que desconocía la ubicación del verdadero altar. Claire le recordó que aún tenía los documentos sellados que había robado, y que podría usarlos para encontrar la ubicación del altar, pero Ellis le aseguró de que estaba escrito en código, así que no había forma de que pudiera descifrarlo. Kamito le preguntó a Ellis si estaba bien, pero ella dijo que el veneno le había paralizado las piernas. Incluso Rinslet no estaba en condiciones de luchar.
lo que dejó solo a Kamito, Claire y Fianna. Kamito preguntó a Fianna si sería capaz de hacer una danza de espíritus sin su espíritu contratado, y ella le aseguró que sí, así que reveló que conocía la ubicación del santuario, y se ofreció a guiarlos hasta allí. Mientras tanto, Gio había ido a reunirse con Restia, quien le dijo que pronto encontraría el verdadero santuario, pero le exigió que le llevara hasta allí. Dijo que tenía que hacer pagar a Kamito por haber insultado al señor de los demonios. De vuelta en las minas, Kamito y las chicas encontraron por fin el santuario. Claire se dio cuenta de que la puerta tenía tallas elementales. Esto explicó que el que estaba rayado era Ren Ashtal, cuya existencia había sido borrada. Pero antes de que Kamito pudiera preguntar a qué se refería, la puerta se abrió. Cuando entraron, Kamito le preguntó si era allí donde Fianna tenía que bailar, y ella dijo que sí, pero que primero tenía que purificarse. Claire también afirmó que había pedido mucho poder divino, y también fue a darse un baño en el agua. Cuando preguntó qué debía hacer, le dijeron a Kamito que se quedara afuera y vigilara. Mientras las chicas purificaban, Claire le preguntó a Fianna si a alguien le podían crecer la pechonalidad y si permitía que su novia los tocara. Fianna se rió y dijo que era una tontita por creer una mentira tan falsa. Luego le explicó que cuando llegara la pubertad, crecerían solos, pero Claire no estaba tan convencida, así que empezó a manosear a Fianna para confirmarlo. Mientras tanto, le preguntó a Kamito si le estaba gustando escuchar el sonido de las chicas bañándose, pero Kamito le dijo que estaba tratando de averiguar el juego de Gio. Justo entonces sintió la presencia de Gio, lo que le permitió enfrentarse inmediatamente a Gio. Pero mientras luchaban, Kamito se dio cuenta de que Gio se movía de la misma forma que le habían enseñado en el instituto de entrenamiento. Gio dijo que él era el primer experimento exitoso para traer de vuelta al señor de los demonios, pero Kamito lo llamó experimento fallido, lo que confundió a Gio. Kamito explicó que los espíritus que controlaba no estaban vinculados a él. En su lugar, estaban sellados dentro de su cuerpo y eran de un solo uso. Gio insistió en que él era el señor de los demonios y le dijo a Kamito que se lo demostraría derrotándole. Cuando intentó atacarle, Kamito logró esquivarle, pero al notar que su espada cambiaba de color, se distrajo, por lo que Gio aprovechó la ocasión para apuñalarle en el costado. Gio le mostró entonces una piedra de sangre y admitió que era la más fuerte de su poder, pero justo entonces, Claire utilizó su látigo para tirar del brazo de Gio hacia atrás, mientras Fianna comenzaba su danza espiritual. Mientras ella bailaba, el cuerpo de Gio empezó a deformarse, por lo que Kamito le explicó que como tenía espíritus sellados en su cuerpo, reaccionaban ante el baile de Fianna. Cuando ella concluyó el baile, él cayó al suelo mientras Restia flotaba hacia abajo, lo que hizo que Kamito preguntara por qué ella estaba allí. Así que Restia le dijo que su misión era liberar a los espíritus sellados en la cueva. Gio se levantó y exigió a Restia que le diera más espíritus, así que ella decidió convertirse en su espada, para ver si así empujaba a Kamito a despertar. Gio, el cual está muy enloquecido, lanzó una ráfaga de energía hacia Fianna, pero Kamito se interpuso y fue alcanzado. Mientras luchaba contra los efectos de la explosión, Fianna también se preocupó e intentó despertarlo para salvar a Kamito. Consiguió invocar a su espíritu nocturno y junto con Claire derribaron a Gio. Algún tiempo después, Kamito se despertó en su cama y mientras se preguntaba qué estaría tramando Restia, sintió que alguien se movía bajo su manta. Cuando se levantó, se encontró con Fianna, que le explicó que estaba intentando transferirle parte de su poder espiritual. Él le dijo que no era necesario y le preguntó si volvería al instituto, pero ella dijo que no lo haría, revelando que tenía un deseo más que cumplir antes de darle un beso en la mejilla. Claire no tardó en entrar e intentó golpearles. En algún momento del pasado, una Alice más joven estaba viendo un combate de Blade Dance entre su hermana y Ren, que entonces también tenía su misma edad. Ren derrotó a la hermana de Alice con facilidad, lo que hizo que Alice se interesara por ella y empezara a admirarla. De vuelta al presente, Kamito se despertó y comprobó si había alguna persona bajo su sábana, pero se sintió aliviado de que por una vez estuviera vacío. Entonces escuchó voces procedentes de la cocina, que pertenecían a Claire y Fianna, que estaban haciendo bombones, porque al día siguiente se venían fiestas, pero parecía que Fianna estaba haciendo los suyos con ingredientes afrodisíacos para poder dárselos a Kamito, y hacer que perdiera todas sus ataduras y viniera por ella. Kamito entró entonces y preguntó para quién estaban haciendo el chocolate, ya que su escuela era solo para chicas. Entonces Claire le dijo que era para sus amigos, lo que confundió a Kamito, porque estaba seguro de que ella apenas tenía amigos, pero que intentó ofrecerle carbón alegando que eran galletas. Mientras tanto, ella se
reunió con Greyworth para hablar del equipo incompleto de Kamito, preguntándole quién era realmente, pero Greyworth no entró en detalles. Luego le pidió a Freya su informe, y ella le dijo que algunos comerciantes ilegales se habían infiltrado en la escuela y estaban tratando de vender sellos espirituales a los estudiantes, viendo que se acercaba el Blade Dance, por lo que Greyworth dijo que aumentara la seguridad. Mientras tanto, Kamito participaba en una sesión con el fin de aumentar su rango. Kamito, Claire y Fiona terminaron derrotando a sus oponentes y tuvieron un buen desempeño. Después del partido, Fiona sugirió que almorzaran para celebrar la victoria de su equipo, cuando sus oponentes anteriores vinieron a burlarse de ellos y trataron de provocarlos ya que perdieron, pero fueron ahuyentados por Rinslet, que trató de invitarlos a almorzar. Al principio no aceptaron, pero cuando se enteraron de que solo quería compartir una comida con todos, aceptaron. Así que antes de que se fuera, Kamito tenía que asistir primero a su clase extra. En la clase, Elise estaba sentada intentando leer cuando Kamito se le acercó, pero ella se sobresaltó y sacó su espada y le apuntó con ella. Kamito le explicó que estaba allí para la clase extra, lo que hizo que ella se disculpara por haberse precipitado y le dijera que también estaba allí para la clase. Kamito se dio cuenta entonces de que Elise estaba intentando memorizar todo el libro, así que decidió darle algunos consejos cruciales en su lugar. Elise vio que su tutoría era fácil de entender y le preguntó si podía darle clases particulares después de la clase. Así que Kamito accedió y le dijo que se reuniera con él en el jardín a las 5, ya que tenía otros planes después de la lección. Durante la clase, él les informó a Kamito de que había gente vendiendo sellos malditos ilegales por la ciudad de la academia. Después de la clase, Kamito y los demás estaban caminando hacia el restaurante cuando vieron a Claire de pie delante de una joyería. Se acercó a ella y le preguntó qué estaban mirando, pero ella le dijo que no era nada antes de marcharse. Rinslet se le acercó y le dijo que al día siguiente sería el cumpleaños de Claire, y le dijo que solo se acordaba porque era el mismo día de las fiestas de Valencia. Cuando por fin llegaron al restaurante, este le preguntó a Kamito si podría pedir lo que quisiera, porque le había prometido que podría hacerlo. Por otro lado, la camarera que había traído el pedido de parecía interesada en Claire, pero ella se dice a sí misma que tenga paciencia. Más tarde Ellie se encontró con Kamito y le dijo que si querían estudiar deberían ir a la biblioteca, pero ella le dijo que prefería que estuvieran en su habitación. Llevó a Kamito a su casa y fue a cambiarse de ropa, dejando a Kamito solo en el salón. Mientras él miraba las fotos que tenía, ella volvió vestida de sirvienta, y cuando él le preguntó por qué iba vestida así, ella le dijo que quería pagarle por haber ayudado a los caballeros, y que sus amigas le habían dicho que a los chicos les gustan que las chicas se vistieran de sirvientas. Sin embargo, Kamito le dijo que a él no le gustaban esas cosas, lo que hizo que Elise lo llamara perdedor, porque pensaba que quería que se pusiera algo más revelador. Ella sacó su espada y le amenazó antes de preguntarle qué quería que hiciera. Tratando de que no le cortara la cabeza, Kamito le pidió que hiciera lo que mejor sabía hacer, así que decidió cocinar para él. Sin embargo, ella se obligó a darle de comer, diciendo que así servían las criadas a sus amos. Esa misma noche, sentados en un banco al aire libre, le dijo que se alegraba de poder devolvérselo ahora, porque si lo hubiera invitado cuando estaba con su compañera de piso, habría sido un gran problema. Kamito le preguntó entonces si su compañera de piso era una persona temible, así que Elise le dijo que era su hermana mayor, que una vez fue capitana de los caballeros. Ella dijo que no estaban relacionados por sangre, y su hermana mayor fue entrenada para ser un candidato, pero después de que ella perdió contra Gruen hace 3 años, cambió totalmente. A continuación ofreció a Kamito un puesto en el escuadrón de caballeros temporalmente, hasta que los miembros se curaran, y él aceptó, pero preguntó si se podía pagar por adelantado. Mientras tanto, Claire estaba preparando chocolate cuando Kamito volvió a la habitación. Ella le preguntó dónde había estado, y él le dijo que Elise le había invitado a cenar para darle las gracias. Claire le regañó por irse a la habitación de Elise y le dijo que le haría trabajar para ella, lo que hizo que Kamito admitiera que había aceptado la invitación de Elise para unirse a los caballeros. Se disculpó por decidirlo sin hablar antes con ella, pero Claire rompió a llorar, diciendo que se estaba poniendo del lado de Elise, a pesar de que sabía que ella y los caballeros no estaban en buenos términos. Así que lo echó enfadada. A la mañana siguiente, Ellie se dirigió a los caballeros y les dijo que patrullaran la ciudad para asegurarse de que los estudiantes se comportaran bien durante el festival. Kamito observa desde atrás y notó que la mayoría de los caballeros se burlaban de Elise o discutían otros asuntos, lo que le hizo entender por qué ella decía que era difícil dirigirlos. Elise finalmente informó a los caballeros que Kamito se uniría con ellos, pero antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió y entró Valseria. Le dijo a Elise que su debilidad había causado que algunos caballeros resultaran heridos, y cuando se refirió a ellos como peones, Elise discutió con ella. Valseria se dirigió hacia ella, pero Kamito se interpuso, así que dijo que quería probar su poder y utilizó un golpe de viento.
que creó un agujero en el centro de la sala y lanzó a los estudiantes por los aires. A continuación, agarró a los 4 estudiantes que no cayeron y anunció que formarían parte de su equipo antes de marcharse. Mientras tanto, Kamito y Alice reunieron a los caballeros restantes juntos y se adelantaron para patrullar la ciudad y mantener a la gente fuera de problemas. Mientras almorzaban, Kamito se fijó en Scarlett y la siguió hasta que se encontró con Claire. Cuando Claire le vio, intentó fingir que todo iba bien y le invitó hasta comer tarta con ella, pero él le dijo que estaba ayudando a Alice. Claire se enfadó y se quejó de que estaba pasando el tiempo con las mismas personas que habían sido malas con ella, pero él intentó razonar con ella. Claire no le dio la oportunidad y cuando Alice se acercó a ellos, tiró la bolsa que llevaba en la mano y salió corriendo. Mientras corría, 2 estudiantes la observaban mientras discutían qué hacer con ella, pero antes de que fueran tras ella, se les acercó la waifu de pelo verde, que había servido a Kamito y sus amigos en el restaurante, y se ofreció a darles el poder para luchar contra Claire. Mientras tanto, Claire, que había huido al bosque, estaba ocupada quejándose de que Kamito hubiera elegido a Alice en lugar de a ella, cuando se acercó a la misma waifu que había ofrecido el poder a los estudiantes. De vuelta en la ciudad, Kamito se preguntaba a dónde había huido Claire, mientras paseaba con Alice, que actuaba de forma extraña, porque era como si estuvieran en una cita. Ella trató de caminar delante de él y casi se golpeó, por lo que Kamito tiró de su mano, y ella se volvió tímida de repente, y comenzó a manifestar su síndrome de tsundere. El despistado Kamito le preguntó por qué tenía las manos calientes, y ella le dijo que era culpa suya por agarrarla de la mano. Elise admitió que era la primera vez que un chico la agarraba de la mano, así que continuó haciéndolo mientras caminaban. Cuando pasaron delante de una tienda de vestidos, Elise se detuvo para admirar el vestido del escaparate. Kamito le dijo que le quedaría bien, pero ella le contestó que no. Mientras la observaba, le preguntó por qué se había hecho caballero, y ella le dijo porque quería parecerse a su hermana. Después de todo, ella era noble y defendía lo que era correcto, pero había cambiado y había empezado a tener ansias de poder. Kamito le preguntó qué le había hecho cambiar, y Elise le explicó que había sido tras perder contra Ren en el baile de las espadas hace 4 años. Entonces reveló que quería participar en la danza de las espadas, para demostrar a su hermana que ser un caballero significaba hacer lo correcto. Kamito le preguntó por qué no odiaba a Ren, ya que ella era la razón por la que su hermana se había vuelto así, y Elise admitió que odiaba a Ren cuando derrotó a su hermana, pero al verla luchar, se sintió atraída por la forma en la que se movía. Le dijo que Ren se movía como si estuviera blandiendo su espada para otra persona, y eso le hacía parecer noble. De vuelta al bosque, la waifu había atrapado a Claire en una telaraña y había intentado hipnotizarla para que aceptara su poder. Justo cuando Claire estaba a punto de caer en el truco, se acordó de Kamito e invocó a Scarlett, que quemó la telaraña y la liberó. Claire intentó atacarla pero desapareció, y las 2 chicas que la waifu había conocido antes se acercaron a Claire, y por su comportamiento se dio cuenta de que ya habían aceptado un sello maldito de la waifu. Una de las chicas gritó, lo que provocó que su cuerpo se viera envuelto en una nube de humo negro que salió volando, y liberó a un espíritu demoníaco, que saltó e intentó atacar a Claire. Mientras tanto, en el pueblo, Kamito y Elise acababan de salir de la tienda a la que habían ido a comprar un regalo para Claire. Mientras discutían, escucharon una explosión y vieron que salía humo cerca, así que corrieron a investigar cuál era el problema. Cuando llegaron allí, vieron un espíritu arrasando las calles, así que Kamito sacó su espada y los 2 cargaron contra él. Elise atacó al espíritu, pero este desvió su ataque y golpeó a Kamito, haciéndolo volar por los aires. Cuando Kamito levantó la cabeza, se dio cuenta de que había una niña llorando detrás del espíritu y corrió hacia ella, pero el espíritu intentó atacarla al percatarse de su presencia. Por suerte, llegó hasta la niña antes de que la golpeara, pero fue apuñalado en el proceso. Elise corrió hacia él y agarró a la niña, así que él le pidió que le respaldara mientras atacaba al espíritu, pero él le señaló que estaba herido. Kamito le dijo que no había otra manera, porque su elemental era inútil contra el espíritu. Cargó contra el espíritu mientras Elise usaba su espíritu de viento para darle impulso, lo que le permitió romper el espejo del espíritu, pero fue empujado hacia atrás por la fuerza. El espíritu trató de atacarlo, pero fue salvado por Claire, que utilizó su látigo de fuego para empujarlo hacia atrás. Kamito le preguntó por qué estaba allí, pero Claire le dijo que hablarían después de encargarse de los espíritus, y fue entonces cuando se fijó en el que le había estado persiguiendo. Claire le explicó rápidamente que los amos de los espíritus habían caído en la tentación de un sello maldito, así que habían perdido el control de los espíritus. Elise se levantó y pidió ayuda a Claire para acabar con los espíritus, pero mientras cargaban con ella, se produjo una explosión que acabó con la mitad de los espíritus y destruyó la zona. Mientras Kamito se preguntaba qué había pasado, se dieron cuenta de que la fortaleza silenciosa de Valseria flotaba en el aire.
Cuando bajó, Kamito le regañó por ser imprudente y disparar su elemental contra civiles inocentes. Valseria le dijo que solo había hecho lo correcto y que no era culpa suya si alguien había quedado atrapado en el fuego cruzado, lo que le sorprendió, haciendo que Alice le preguntara si no se preocupaba por la gente inocente. Esto solo hizo que Valseria le acusara para cumplir con su deber. Cuando ella trató de alejarse, Kamito la llamó y le exigió que se disculpara con Alice, pero ella se negó, por lo que Kamito trató de atacarla, pero ella lo noqueó. Kamito se despertó vendado cuando Claire entró en la habitación, así que intentó moverse, pero sintió dolor. Claire corrió hacia él para comprobar que estaba bien y le dijo que dejara de moverse. Luego le preguntó cuánto tiempo llevaba dormido y ella le dijo que llevaba un día entero. Kamito metió rápidamente la mano en el bolsillo y sacó el regalo que le había comprado y le explicó que lo había sacado del dinero que Alice le pagaba por ayudarle con las noches. Claire lo abrió y vio que era el collar que quería y se disculpó por ser un insoportable, porque estaba de celosa de Alice. Mientras intentaba besarle, Fiona llamó a la puerta y se burló de Kamito, diciendo que apenas había salido de su gruesa cama, pero que ya estaba intentando ligar a una inocente doncella. Luego les informa que el primer partido de luchas Blade Dance había sido anunciado y que su equipo se enfrentaría al de Valseria. Kamito dijo que se iba a asegurar de que pagara por lo que le había dicho a Alice el día anterior. Cansado de ver a los dos, Claire se echó hacia atrás y le dijo a Kamito que estaba de acuerdo con Fiona, pero cuando él trató de discutir, Risled entró. Reveló que había oído su situación y afirmó que ella sería la persona perfecta para derribar la fortaleza de Valseria. Carol les dijo que lo que quería preguntarles era si podía unirse a su equipo, pero la orgullosa chica trató de negarlo, así que Kamito le preguntó si quería unirse a ellos, y ella dijo que sí. Luego le preguntó a Claire si le parecía bien, y ella dijo que mientras pudieran acabar con Valseria estaba bien. Mientras tanto, Alice estaba sentada en su habitación, repitiéndose a sí misma que era imposible ganar. Cuando Claire entró y le dijo que la única manera de demostrarle algo a su hermana era ganándole en el baile de las cuchillas, le dijo que su equipo se enfrentaría a Valseria, lo que Alice describió como suicidio, pero Claire le dijo que no le importaba contra quién tuviera que enfrentarse, siempre y cuando ganara y se cumpliera su deseo. Entonces le pidió a Alice que se uniera a su equipo, ya que Kamito seguía herido, pero Alice se negó, diciendo que no podía dejar a su equipo solo. En ese momento entraron sus compañeros de equipo y le dijeron que tenía más posibilidades de ganar si trabajaba con Claire. Alice intentó discutir, pero le dijeron que sus heridas no estarían curadas para el momento del baile de las espadas, y pidieron que siguiera adelante por su bien, así que aceptó, y le dijo a Claire que se uniría a su equipo. Más tarde esa noche, mientras Valseria estaba fuera, se le acercó a alguien de pelo verde. Le dijo a la waifu que se mantuviera alejada de ella, pero que había venido a ver cómo estaba el sello de su corazón. Valseria le dijo que no le importaba el sello, y que mientras siguiera viva para cuando se celebrara la danza de las espadas, no le importaba. En otro lugar de la escuela, Alice se encontró con Kamito y le preguntó cómo estaba antes de entregarle un regalo. Alice le preguntó para qué era y ella dijo que era para demostrar agradecimiento para ayudar a los caballeros. A continuación se dio la vuelta para irse, diciendo que tenía que levantarse temprano para las pruebas, pero Kamito la detuvo y le dijo que no se preocupara porque su equipo ganaría. Alice le dijo que si ganaban, podría demostrarle a su hermana que se había equivocado, pero mientras los dos hablaban no se dieron cuenta de que Restia lo observaba desde un árbol. Al día siguiente, los estudiantes se reunieron en la puerta astral para ver el partido entre el equipo de Valseria y el de Claire. Valseria le dijo a Alice que era una tonta al aliarse con Claire, pero Alice le dijo que la derrotaría y le demostraría que estaba equivocada. Así que sonaron las campanas y fueron transportadas al Astral Zero para comenzar el partido. Cuando llegaron allí, las chicas idearon rápidamente un plan para derrotar al equipo de Valseria, pero Valseria las llamó y les dijo que se enfrentarían a ella sola. Se encerró en su fortaleza silenciosa e inmediatamente empezó a atacarles. Sin embargo, Risled logró derribar todas sus ráfagas, dejándolos ilesos. A continuación disparó más flechas que cubrieron de hielo a Valseria, que pensó que era inútil hasta que se dio cuenta de que no podían moverse. Claire aprovechó para contraatacar con una bola de fuego y Alice le apoyó con un golpe de viento. Justo cuando pensaban que todo había terminado, se dieron cuenta de que la fortaleza estaba ilesa y Valseria cargó contra ellas. Antes de que pudiera llegar hasta ellas, Fiona invocó a su espíritu caballero, la cual la detuvo. Valseria intentó dispararle, pero Claire utilizó su látigo para romper el cañón y disparó otra bola de fuego. Alice utilizó su golpe de viento para levantar la fortaleza en un torbellino, pero esta seguía ilesa, lo que permitió a Valseria reanudar sus rápidos disparos. Aunque las chicas empezaron a contraatacar, sus ataques fueron inútiles contra la fortaleza.
Kamito, que observaba desde la puerta astral, señaló que Valseria había llegado a su límite a pesar de que su oleada elemental consumía mucha energía divina. De vuelta al astral, Fianna estaba llegando a su límite y Ellis empezaba a perder la esperanza, pero Claire le recordó la promesa que había hecho a sus amigos. Cuando Valseria empezó a disparar de nuevo, Claire invocó a Scarlet, que atrajo los misiles hacia ella misma, permitiendo a Claire atacar la fortaleza. Utilizó su magia espiritual para calentar la pata de la fortaleza antes de que Rinsled le disparara con su flecha congeladora. Claire saltó hacia atrás y liberó su llamarada de fuego, que finalmente rompió la fortaleza debido a la tensión térmica. Valseria cayó, pero consiguió levantarse antes de que la envolviera un espíritu oscuro y perdiera el control. Resulta que había caído bajo el control del sello maldito que le habían colocado en el corazón. Mientras tanto, en el despacho de Greywald, Freya intentó convencerla de que detuviera el combate, ya que las cosas estaban yendo de las manos, pero ella se negó, diciendo que quería ver cómo se desarrollaba. De vuelta en el Astral Zero, una poseída Valseria consiguió dominar a todas las chicas, excepto a Ellis, y estaba absorbiendo su poder divino. Kamito se dio cuenta de que estaban en problemas, y decidió entrar para ayudarlas, pero Ash le recordó que solo podía usarla como Wafi elemental. Mientras tanto, Ellis intentaba luchar contra Valseria, así que Claire le dijo que se salvara, pero ella se negó y volvió a atacar a su hermana. Cuando alcanzó a Valseria, no pudo usar su poder, y se dio cuenta de que también había empezado a absorber sus poderes divinos. Ellis se resignó, y justo cuando Valseria estaba a punto de golpearla, Kamito le cortó el brazo. A continuación, liberó a todas las chicas, y les dijo que él se encargaría del resto, pero Claire le regañó por venir a luchar en su estado. Él les dijo que no se preocuparan, y que tenía algo que arreglar con Valseria. Entonces la atacó con todas sus fuerzas, y mientras las chicas lo observaban, Ellis se dio cuenta de que se movía igual que Ren hace 3 años. Sin embargo, ya estaba llegando a su límite, y justo en ese momento, el ejército cortó la fortaleza, y creció hasta convertirse en una lanza. Claire le gritó que se moviera, pero Fianna le dijo que le dejara en paz, mientras ella canalizaba su magia curativa y se la disparaba a Kamito, curándole al instante la herida antes de desmayarse. Las chicas decidieron entonces echarle una mano, y juntas atacaron a Valseria desde todos los ángulos, sin darle oportunidad de defenderse. Con la ayuda del poder del viento de Ellis, Kamito fue contra Valseria, le dijo que iba a salvarla, y al mirarle, se dio cuenta de que él y Ren eran la misma persona. Valseria aceptó su derrota, pero Kamito le dijo que había sido un trabajo en equipo el que la había derribado. En otro lugar, la elfa estaba mirando, y en el momento en el que Valseria perdió, se quejó de que su sello había sido roto. Sin embargo, no se desanimó, y decidió que jugaría con Kamito a continuación si tenía la oportunidad. Justo entonces, Greywald se le acercó, y se refirió a ella como Vivian Melosa, su antigua alumna. Se sorprendió al verla, así que Greywald le contó que en cuanto vio a los dos estudiantes cuyos espíritus elementales habían arrasado días atrás, se dio cuenta de que sus sellos malditos coincidían con los que ella había usado antes. Vivian le preguntó si iba a hacerle daño por culpa de unos estúpidos estudiantes, y Greywald le dijo que haría cualquier cosa para proteger a sus alumnos, antes de liberar a un espíritu que la atacó. Cuando el espíritu terminó, lo único que quedaba era la ropa ensangrentada de Vivian, pero antes de irse, se dio cuenta de que Restia la observaba. Restia le dijo que no permitiría que Kamito hiciera lo que ella quisiera antes de desaparecer. Después del partido, Kamito y las chicas fueron a la habitación de Ellis para celebrar que habían sido elegidas para representar a su escuela en el baile de la cuchilla, y mientras se burlaban el uno del otro, Ellis entró vestida con una bata rosa. Mientras Kamito la observaba, recordó que Valseria le había pedido que cuidara de su hermana mientras estaba afuera recibiendo tratamiento. Resultó que había perdido la mayor parte de su poder divino a causa del sello maldito, y necesitaba tiempo para recuperarse. De vuelta al presente, las chicas intentaron darle de comer un poco de tarta, aunque cada una intentó hacerlo al mismo tiempo. Días después, mientras el equipo se encontraba ante la puerta astral y era transportado al Astral Zero, Claire pensó en lo lejos que había llegado desde que conoció a Kamito y se alegró de haberlo conocido. ¿Quién crees que es el verdadero villano aquí? ¿Greyward o Restia? Comenta en los comentarios si quieres la segunda parte. Además, no te olvides de darle un me gusta al video y suscribirte al canal. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Bye.